Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a ver un tema nuevo de la programación orientada a objetos, el cual es el tema de las interfaces. Así que vamos a ello. Primero que todo, ¿qué es una interfaz? Una interfaz permite definir las propiedades, métodos y eventos que las clases pueden implementar. Es decir que una interfaz permite especificar algunos aspectos de la operatividad de una clase y son algunas de estas operaciones que una clase presenta a otra. En pocas palabras, una interfaz permite a una clase definir algunos métodos, propiedades y eventos y los obliga a que se implementen en dicha interfaz. Es por ello que cuando nosotros colocamos una interfaz en una clase se llama implementación, porque al implementar una interfaz en una clase, esa clase está obligada a desarrollar o implementar los métodos que tiene dicha interfaz. Entonces, para ello se utilizan las interfaces, para obligar a las clases que la implementan a desarrollar ciertos métodos que le permiten a una clase tener cierta funcionalidad, como vamos a ver en un ejemplo ahorita más adelante, para que vean cómo funciona. Algunas de las características de las interfaces es que se puede implementar una o varias de estas, a diferencia del concepto de herencia, que no permite heredar de varias clases. Si nosotros tenemos una clase y queremos heredar de otra, no hay problema. El problema está en que cuando queremos heredar de dos o más clases al mismo tiempo, es decir, que no lo podemos hacer. En el caso de las interfaces, podemos implementar una o varias de estas. Otra característica de las interfaces es que una interfaz no desarrolla los eventos, métodos o propiedades, sino que solamente los declara. Esto es parecido a lo que realiza una clase abstracta. Ya veremos en la próxima clase que es una clase abstracta, y en particular a los métodos abstractos. Y como decía anteriormente, obliga a las clases que la implementen a desarrollar los eventos, métodos o propiedades que ésta contiene. Entonces, estas son las características que tiene una interfaz y vemos ahora cómo representar la implementación de una interfaz en una clase. Pues aquí tenemos normalmente el cuadro que representa a una clase en UML. Entonces, esa clase pues está enlazada con este círculo que en UML se representa como una interfaz. Entonces, este círculo hace referencia a la interfaz que se está implementando en esta clase. Normalmente, para nombrar a las interfaces, colocamos primero una I mayúscula y colocamos el nombre identificativo. Y de esa forma se nombra a las interfaces tanto en UML como en código C Sharp. Vamos a realizar este ejemplo propuesto para que terminemos de comprender cómo funcionan las interfaces y cómo se implementan en una clase. El enunciado dice crear una clase deportista, de la cual se derivarán dos clases llamadas futbolista y basquetbolista, suponiendo que en un equipo de básquetbol, para el ingreso de sus jugadores, el deportista debe tener por lo menos 190 centímetros de estatura. Por lo tanto, se debe implementar una interfaz que implemente dicho requerimiento. Para el desarrollo del ejemplo, se deben desarrollar los siguientes ítems. El primero es que se debe desarrollar el diagrama UML correspondiente, donde se representen las clases y las interfaces. Y el segundo punto es desarrollar el código C Sharp para dar solución al problema. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, pasemos a Visual Studio y realicemos el ejemplo. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, aquí ya tengo desarrollado el código de las clases deportista y las dos subclases futbolista y basquetbolista. Realicé estas dos clases adicionales para que ustedes vean el por qué debemos utilizar interfaces en nuestras clases. Entonces veamos el diagrama un momento para que se vayan haciendo una idea de qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y como pueden ver, este es el diagrama UML del ejemplo propuesto que veíamos anteriormente. Entonces tenemos una clase base llamada deportista, de la cual pues se desprenden dos subclases, una futbolista y otra basquetbolista. Esta clase base deportista pues tiene sus atributos, que son nombre, posición, edad y estatura, y tiene dos métodos constructores, los cuales son deportista sin argumentos y deportista con 4 argumentos. Es decir, que al momento de instanciar esta clase, podemos utilizar el constructor vacío o el constructor que tiene argumentos.
Aquí estamos viendo una sobrecarga de constructores. Entonces de esta clase base pues va a heredar la clase futbolista, va a heredar pues estos atributos en común y estos métodos constructores, y la clase basquetbolista va a hacer lo mismo. El ejemplo propuesto lo que nos indica es que tenemos que crear un método que permita comprobar una estatura mínima, que son 190 centímetros, para que un jugador pueda ingresar al equipo de básquetbol. Y ustedes se estarán preguntando por qué no se implementa directamente el método en la clase sin necesidad de realizar una interfaz. Y la respuesta es que al hacerlo con una interfaz te garantizas que la clase que lo implemente, que en este caso es la clase basquetbolista, esté obligada a desarrollar ese método e implementarlo como tal. En cambio, si no lo hacemos con una interfaz, la clase pues puede tener el método desarrollado, pero en ocasiones no va a ser necesario utilizar dicho método, o la clase no tendrá necesidad ni siquiera pues tener ese método desarrollado como tal. Entonces, al hacerlo con una interfaz, la interfaz es la que va a declarar ese método y la clase que lo implemente es la que lo va a desarrollar. Eso quiere decir que la clase en su estructura no va a tener ese método originalmente, sino que al implementar la interfaz está obligada a desarrollar el método si lo requiere. En este caso está implementando la interfaz, por lo tanto está obligada a desarrollar el método. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora a continuación en Visual Studio. Entonces el paso a seguir ahora es crear la interfaz. Pues simplemente presionamos clic derecho sobre el nombre del proyecto, agregar, y presionamos el nuevo elemento. En nuevo elemento elegimos la opción que dice interfaz y aquí le colocamos el nombre a dicha interfaz. En este caso, recuerden que por convención se coloca la I mayúscula al comienzo para hacer referencia a que es una interfaz y luego se le coloca el nombre. En este caso vamos a colocarle I Basketball y presionamos en agregar. Entonces ya creada la interfaz, fíjense que es muy parecida a la estructura de una clase, pero en este caso nosotros no vamos a implementar o a desarrollar un método o una propiedad o un evento, sino que simplemente lo vamos a declarar. Es decir, vamos a colocar aquí como si estuviéramos creando un método public bool, porque va a devolver un valor booleano, es decir, verdadero o falso, y colocamos el nombre del método, que en este caso se va a llamar comprobar estatura. Abrimos y cerramos paréntesis, colocamos un punto y coma, y con eso tenemos declarado el método. Recuerden que en las interfaces solamente declaramos los métodos, pero no los desarrollamos. Los desarrollamos es en la clase donde implementamos la interfaz, en este caso en la clase basquetbolista. Para implementar la interfaz, lo que hacemos es colocar una coma. Vamos a suponer que no tenemos la clase deportista y bastaría con colocar una coma después del nombre de la clase. Pero como en este caso estamos heredando de la clase deportista, la coma tenemos que colocarla después de el nombre de dicha clase. Entonces colocamos la coma y colocamos el nombre de la interfaz, que es iBasketball. Ya colocado el nombre de la interfaz, Visual Studio automáticamente nos muestra un error. Y el error obedece a que tenemos que desarrollar el método que tiene la interfaz. Y esta es la característica fundamental que tienen las interfaces, que al implementarlas nos obliga a desarrollar los métodos que ésta tiene declarada. Entonces, para que desaparezca ese error, vamos a desarrollar el método que tiene declarada la interfaz, que tiene esta misma estructura. Public bool, porque va a devolver true o false, y el método pues se llama comprobar estatura. Tenemos que colocarlo exactamente igual como lo declaramos en la interfaz o como está declarado en la interfaz. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves desarrollamos el código. Para comprobar la estatura, pues simplemente colocamos un condicional if, cuya condición va a ser que si lo que está en el atributo estatura que estamos heredando de la clase deportista es mayor o igual a 190. Si es mayor o igual a 190, pues el método me tiene que retornar true, porque así no los establecieron en el enunciado del problema. Entonces retorna true o verdadero si la estatura es mayor o igual a 190. En el caso contrario, pues que retorne un false, porque la estatura es menor a 190.
Entonces retornamos un false en el caso de que no se cumpla la condición. Y con esto, fíjense que al desarrollar ya el método, desaparece el error que nos marcaba Visual Studio en el nombre de la interfaz. Y el error pues obedecía a que teníamos que desarrollar ese método que estaba declarado aquí en la interfaz y que al implementarla en la clase pues nos obligaba a desarrollar dicho método. Bueno muchachos, esto es todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.